Hace un tiempo, hace muchos años, yo leí un estudio acerca del pensamiento divergente. El pensamiento divergente es también conocido como la originalidad intelectual. Es pensar de manera diferente a como piensa la mayoría, la media. O sea que la gente piensa de una forma, la mayoría, y siempre hay alguien que dice, ¿y si lo pensáramos al revés? Los empresarios, los grandes empresarios, los líderes que han cambiado el curso de la historia, han pensado ante una misma situación de manera diferente, de manera distinta. Desde los que inventaron nuestro celular, desde los que hicieron las aplicaciones, a los que alguna vez sugirieron que el hombre podría volar en una aeronave, son gente que pensaron divergentemente. Dijeron, ¿y por qué no? Y empezaron a valerse de ciertos factores, de la ciencia, de la química, de la alquimia, y trataron de llegar a una conclusión que es la que después el resto disfrutamos, el pensar diferente. Y yo cuando voy a las Escrituras veo que Dios todo el tiempo tiene un por qué no, piensa divergentemente. Lo que pasa es que la mayoría de los mortales apreciamos la normalidad, nos sentimos cómodos con lo normal, con lo ordinario. La zona cómoda, le dicen, la zona del confort. Cuando uno tiene que bajar de la barca y decir, ¿por qué no? Yo podría caminar sobre las aguas si acaso Dios me estuviese llamando. Ahí nos agarra como cierto temor y decir, ¿y si me hundo? Bueno, pero hay que salir de la caja para eso, pensar de manera distinta. Lo cierto es que desde la cuna hasta la tumba, desde el útero al sepulcro, la sociedad nos presiona para que seamos normales. Y dentro de esa normalidad o de esa ordinariez, terminamos a veces convirtiéndonos en gente pequeña. Aunque crezcamos de estatura, crezcamos en años dentro de la iglesia, nos vemos al final de la vida como gente pequeña con un Dios pequeño. Más conoce gente a Dios y parece que más vida tiene en la iglesia, más pequeño es su Dios, más pequeña es su vida, más mediocre es. Y cuando hablo de términos de mediocridad no hablo de no haber ganado un premio necesariamente, sino que ni siquiera ha logrado la mitad de los sueños, ni un cuarto de los sueños que se había propuesto cuando era jovencito. Lo que sí es que toda la gente dice, tienes que ser normal, no pienses diferente, a Dios no le agrada. Por eso muchas iglesias interpretan que la santidad es uniformidad, que todo el mundo tiene que hablar igual, todo el mundo tiene que vestir igual. Yo me congregué en iglesias así. Todas las hermanas vestían igual, todas con el cabello largo, unas faldas allá, aburridas eran, pero una lengua tenían algunas, eran unos demonios por dentro, pero uniformadas. Y yo me acuerdo el chismerío, las divisiones que había en esas iglesias, las murmuraciones. Pero todos hablábamos igual, nos saludamos, que la paz del Cordero Inmaculado te redima de la concupiscencia de la carne. Pero eran unos demonios. Entonces, claro, pero los pastores nos tranquilizamos diciendo, hablan todos lo mismo, son todos iguales, se visten iguales. Y no, la iglesia debería celebrar la diversidad. Porque la palabra dice que somos miembros, distintos miembros de un cuerpo. Entonces la pierna no se puede parecer al brazo, el brazo no se puede parecer a la cintura no se puede parecer al cuello, etc. La iglesia describe, mejor dicho, la iglesia es un cuerpo conforme la Biblia lo describe. Y somos diversos, somos diferentes. Lo cierto es que nosotros en algún momento dejamos de ser nosotros, yo decía en el servicio pasado, para moldarnos a lo que el resto de la gente quiere que seamos. Y terminamos no siendo auténticos. Y cuando uno cede a esa conformidad, perdemos la originalidad. Y yo me atrevo a pensar que en algún momento, en algún punto, perdemos nuestro alma. Se nos muere el alma. ¿Qué es una iglesia sin alma? Una iglesia religiosa. ¿Qué es una casa, un hogar sin alma? Un hogar triste, donde no hay vida. Porque están siguiendo los rudimentos o la religión o lo que otro dice que tenemos que hacer. En lugar de ser distintos, en lugar de ser divergentes. Cuando la palabra dice que Jesús vino a liberar a los cautivos, a quitarnos de la cautividad, no habla necesaria y solamente del pecado. Habla de ese chaleco de fuerza psicológico que por años nos metió la religión. Porque le han dicho toda la vida que están condenados, que se van al infierno, que le va a ir mal. Nadie les dijo, Dios te ama tal y como eres. Nadie les dijo, Dios todavía no terminó contigo, te tiene paciencia, no te deja hasta que no haya hecho contigo lo que dijo que iba a hacer. No escuchan esas palabras desde hace años.
Le dijeron, Dios te borró del libro de la vida. Hace muchos años, bueno, no sé si tantos, pero sí fue dentro de esta década, un periódico me hizo una entrevista, un periódico secular, creo que era un periódico de Colombia, y me hizo varias preguntas y después lo tituló de la siguiente forma. Puso el extravagante Dante Gebel. Y yo me ofendí porque no sabía lo que significaba, no sabía si era un insulto o era un halago. Entonces yo no sabía si decir gracias o si que se te vuelva en contra por las dudas, no sabía. Pero pusieron el extravagante Dante Gebel, argentino, que llegó a la Catedral de Cristal, me acuerdo en aquel entonces. Entonces al principio me dolió, le digo, ¿por qué extravagante? Si yo no estaba vestido raro. Y después voy a mirar al diccionario y dice, el diccionario dice estrafalario, diferente en el modo de pensar o en el modo de actuar. Y entonces me gustó. Casi me pongo Dante extravagante Gebel. Yo creo que en estos años de intentar seguir las huellas de Cristo, yo creo que en algún momento hemos visto o nos hemos hecho una versión muy civilizada, muy aséptica de lo que es Cristo. Hay mucha gente que dice, Cristo no actuaría así, el Señor no hablaría así, porque se quedaron con el Cristo de Hollywood. El Cristo del crucifijo, el Cristo que da pena. Ese no es el león de Judá que vio Juan. El león de Judá está en el trono, sentado a la diestra del Padre como rey. ¿Están conmigo, sí o no? Pero cuando le cortamos las uñas al león de Judá y tenemos una visión aséptica, higiénica, digamos, de Cristo y lo vemos así, angelado, lo vemos hasta pusilánime en algunas cosas, nos hacemos también una vida similar. En vez de pensar extravagantemente, en vez de ver al Dios extravagante, yo voy a ver a Jesús y veo que tocaba a los leprosos, sanaba en día de reposo, hablaba con las adúlteras, le lavaba los pies a los discípulos, daba vuelta a las mesas del templo, hablaba con samaritanos, tenía fiesta con los recaudadores del IRS del momento, se la pasaba ofendiendo a los fariseos. Yo digo, no hay nadie más extravagante que el Señor, no era alguien civilizado. En la película de Rocky, la saga de Rocky Balboa, interpretada por Stallone, Rocky ya está rico, millonario, el personaje que interpreta, y entonces Mickey, su entrenador, le dice algo como, Rocky, te pasó lo peor que le puede pasar a un boxeador, te civilizaste, perdiste la llama, el fuego sagrado para subir al ring. Y me temo que muchos de nosotros, el Señor si nos diría algo, tal vez nos diría, te civilizaste, te hiciste como la mayoría que te llevó a vivir una vida ordinaria. Te olvidaste de ser estrafalario. Te olvidaste de pensar divergente. Yo soy el Dios que quiere hacer cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a tu corazón. No lo hice con nadie y lo voy a hacer contigo. Tú vas a ser mi prototipo. Tú vas a ser el primero en que lo... ¿Cuántos quieren ser el primero que Dios haga algo diferente? A mí me gusta eso. Me gusta pensar que porque soy estrafalario, Dios puede hacer cosas estrafalarias conmigo. Veo a Juan el Bautista y no estaba domesticado. Veo a los discípulos y eran 12 tipos que no estaban domesticados. Y me gusta eso. Pero siempre, la mayoría de un día común, en la mayoría de un día común o de una semana ordinaria, estamos rodeados de gente que nos tira para abajo. Por eso yo titulé este mensaje Rodeados. Porque cuando uno habla de estar rodeado no es solo en términos de militares, sino que uno puede estar rodeado a veces de gente que sin malas intenciones, como digo, siempre te tira para abajo. En sus comentarios, en sus expectativas, te señalan a veces las limitaciones que tienes en lugar de lo que Dios quiere hacer en ti. El celoso compañero de trabajo que siempre te está marcando el error, el jefe controlador. A veces nuestros padres, con la mejor intención, en lugar de ser un viento que sopla nuestras velas, terminan queriendo que logres los sueños que ellos quieren en lugar de impulsar los tuyos. A veces los padres dicen, vas a hacer lo que yo no pude ser. ¿Qué mejor intencionado que eso? Pero a veces eso termina castrando, coartando el llamado original que tiene un hijo. Porque yo no soy mi papá, ni mis hijos son Dante. Y a veces queremos extendernos a ser un clon, hacer una extensión de lo que no fuimos o de lo que fuimos, y nuestros hijos dicen, está bien, aprendo lo mejor, pero tengo mis propios sueños. Y a veces los presionamos de manera tal que los rodeamos de frustraciones
y les quitamos los verdaderos sueños que tendrían en Dios, en lo que el Señor tiene para con ellos. Estamos en una era digital donde tenemos acceso a gente que si no existieran las redes, tal vez ni sabrían de nosotros, ni nosotros sabríamos de ellos. Antes, si no mandabas una carta, ni te enteraba de aquel compadre que quedó en El Salvador, en Chihuahua, en Guanajuato o en Costa Rica. Pero ahora tenemos las redes sociales, donde todo el mundo nos observa, entra en nuestras vidas, entramos en las vidas de ellos. Y yo te puedo dar cátedra de lo que es que la gente te hiera. La red social da una impunidad donde cualquiera anónimamente o con nombre y apellido te dice unas barbaridades. Y si estás frágil, si tu estima, si tu identidad no está firme en el Señor, te lo terminas creyendo. Y cuando uno se termina creyendo esas cosas que hieren, uno termina a veces levantándose a la mañana motivado o definido por lo que te dijeron en Instagram, que seguramente no necesitas tener un ministerio público para que te critiquen. A veces una amiga te dice, ¿estás más gorda o me parece? Y hasta pone gorda con muchas R. Y en mayúscula. Te lo grita, gorda. No te lo estaría diciendo cara a cara, pero te lo dice a través de las redes. Otros te tiran una mala onda y eso te afecta. Ahora, yo puedo apagar las redes sociales. Yo puedo cerrar Instagram, Twitter, Instagram, pero a lo mejor tú dices, yo no puedo apagarla a mi mamá. Yo no puedo apagarlo a mi papá. Yo no puedo apagar a mi cuñado. Yo no puedo quitar a mis compañeros de trabajo. No los puedo apagar como quien cierra o pixela una fotografía. Están ahí y tienen injerencia en mi vida, tienen injerencia en mis actitudes, tienen que ver con lo que yo soy, porque a veces determinan mi futuro, me rodean. No están ocultos tras las ventanas esperando tenderte una emboscada. Están sentados a tu mesa porque en algún momento los invitaste ahí. Y son gente que tienen acceso a nosotros. Yo digo siempre, dame una lista de 5 personas que te rodean periódicamente y yo te voy a definir a dónde vas en tu vida y cuál va a ser tu futuro. Y no necesito ser profeta para esto. Por lo general solemos buscar gente que está igual que nosotros, es nuestra tendencia. Entonces, si te va mal financieramente, generalmente te sientas en una fiesta o en Thanksgiving con otro que también dice, ¿quieres que te cuente? ¿Tú te quejas? Espera que te cuente lo mío. Entonces, este está quebrado, el otro está escapando de la quiebra. Como decía un amigo mío en Argentina, me dijo una vez, contrátame rápido porque hay 3 compañías que están detrás de mí. Le digo, wow, qué importante. Dice, sí, la del gas, la del teléfono y la de la luz, quieren que pague. Y como decía mi abuela, que lo tengo en un mensaje por allí, la estupidez se pega. El hombre más sabio de todos los tiempos dijo, el que con sabios anda, sabio se vuelve. El que con necio se junta, necio se vuelve. Vamos a agregarle, el que con estúpido se junta. La estupidez se pega en el mundo adulto. Cuando uno se rodea de gente depresiva, uno termina siendo igual. Pablo dice, no se dejen engañar, le dice a los corintios, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces hay un momento, ahora voy a dejar claro en esto, porque alguno puede pensar, entonces no hay que acercarse al mundano, hay que meterse dentro de una caja de cristal. No, eso sería todo lo contrario, sería la antítesis de esta iglesia. Nosotros vamos por las almas, vamos por los perdidos, no le tenemos temor. Lo que digo son los que tienen injerencia en tu manera de pensar, los que hablan, los que te alientan o te desalientan. Los que te pueden sumar o los que te pueden restar. Yo digo siempre, lo que no te suma te resta. Y hay gente que te resta, que te tira para abajo, que te absorbe, que te rodea. Sin embargo, cuando uno se rodea de gente madura, de mentores, empiezas a crecer. Esta iglesia llega el momento en que todo el mundo tiene que decidir si va a tener un padre espiritual, si va a acceder a la paternidad espiritual. Tener un padre espiritual no es necesariamente tener el teléfono del pastor e ir a comer con el pastor todos los días, porque en una iglesia grande sería imposible, a menos que yo sea omnipresente y no lo soy. Pero tener un padre significa poner por obra lo que la voz del pastor te está diciendo. Primero el pastor de los pastores, después el pastor que está como terrenal aquí haciendo la obra del reino. Poner por obras. A mí no me sirve que todo el mundo traiga una Biblia
y se sepa la Biblia de memoria si no aplican la palabra durante la semana? ¿De qué me sirve que encuentres en 2 minutos donde están aún si no sabes aplicar San Juan 3:16 a tu vida? Si no sabes vivir las Escrituras. Y esto es lo mismo. Tú puedes aprender la palabra, escucharla y hacer tu vida después como que nada. Te entra por acá y te sale por acá. En cambio, cuando tienes una paternidad espiritual, dice, voy a aprender esto, voy a aplicar esto en mi vida. Y ustedes podrán criticarme cualquier cosa, a menos que mi mensaje no es entendible. Yo acá no me vengo a hablar de palabras difíciles, a hablar de la escatología, del cuarto jinete de la bestia y la suegra. Yo hablo de cosas utilitarias, aplicables. Entonces hay momentos que uno tiene que decir, me tengo que rodear de mentores espirituales, de gente que me levante. Me tengo que rodear de padres espirituales, de gente que me digan, vamos a salir adelante. ¿Sabe cómo cambiaría tu fiesta si en la mesa, cuando todo el mundo está tirando mala onda, hay alguien que te dice, pero vamos a salir adelante? ¿Qué nos enseñó el pastor? Que aunque atravesemos valle de sombras, de lágrimas, de muerte, el Señor nos va a rescatar. Cambia la atmósfera. En el servicio pasado yo contaba que teníamos una tía, porque se la llevó el Señor. Bueno, como dijo hoy, no sé si se la llevó el Señor, se fue. No creo que el Señor se la haya querido llevar porque tenía una onda la tía. Era alérgica a la felicidad. Ella olía la felicidad así, empezaba a estornudar y te decía algo para sacarte todo vestigio de alegría. Con una capacidad quirúrgica la vieja, porque no era mala onda, te tiraba así como el venenito, como... Entonces decía, por ejemplo, ¿viste que fulana se sanó de cáncer? Podría ser la mejoría antes de la muerte. Y te dejaba una sensación, la desgraciada decía, pero alegrate que se sanó. Un día, estábamos un 24 a la noche, un 24 de diciembre, y dice la tía, ¿puedo brindar yo? Sí, tía. Levanta la copa y dice, brindo por esta felicidad, por estar juntos. Hasta ahí venía bien. Brindo por los que están y por los que no están, que se nos adelantaron. Y convirtió eso en un funeral, quedamos todos así. No te bajaba nada. Siempre tenía así. Y yo creo que hay gente así, hasta en la iglesia, hay gente así. Hay gente que le encuentra el detalle a todo. Voy a decir, a esto no le van a encontrar, se lo encuentra. Dios abrió las puertas de la televisión. Espero que hable de Dios y no de Mahoma. Es gente que tiene alergia a la felicidad. Yo oro para que no haya alérgicos a la felicidad, que haya alergia a la mala onda, haya alergia a estar depresivo, haya alergia a estar triste, porque nos vamos a contentar en el Señor, con lo que Él nos da, con lo que nos bendice. ¿Se van a llevar esta alegría, sí o no? Bueno, no me quiero ir de tema. Yo no estoy diciendo que saques a la gente tóxica y diga, no voy a hablar más con nadie. No. Significa que hagas un cerco en derredor de tu espíritu, que abra los ojos y veas que te rodean gente más espiritual de la carnal que a veces sin querer te rodeas. La Biblia narra que en cierta ocasión el rey de Siria entra en guerra contra Israel. Lo ataca una y otra vez, pero siempre fracasa. Y no sabe por qué. El rey de Siria tiende una emboscada a Israel. Israel ya está precavido y lo espera. Entonces Siria no puede dar el golpe. Quiere atacar de noche e Israel ya está listo y alistado y los esperan. El rey de Siria se vuelve loco, dice, ¿cómo sabe esta gente que los vamos a atacar? Al principio pensó que tenían los celulares intervenidos, después se acordó que no había celulares, dijo, ¿qué? ¿Me están interviniendo? Después se da cuenta que Israel tenía un arma secreta. El arma secreta era un profeta llamado Eliseo, que Dios le revelaba por la noche lo que el enemigo pensaba en su habitación más secreta, dice la Biblia. Entonces cuando el enemigo decía, mañana vamos a hacer esto y esto y esto y lo otro, ya Dios se lo decía a Eliseo, Eliseo se lo decía al rey de Israel e Israel se preparaba. Un día el rey de Siria se hartó y dice, vamos a destruirle el arma secreta a Israel. Muerto el perro, se acabó la rabia, dice una frase hispana. Así que dice, vamos a atacar a la casa donde vive este profeta, lo vamos a liquidar. Por consecuencia el rey de Israel nunca va a saber qué va a pasar y ahí vamos a tener victoria. Así que cuando cae la noche, dice la palabra que el ejército de Siria llega a la casa donde vivía Eliseo, en una ciudad llamada Dotán, lo rodean,
cientos y cientos de enemigos, toda la infantería de Siria estaba allí. Y quien servía al profeta Eliseo, un muchachito que dicen los teólogos, sería hijo de mexicano y madre salvadoreña con alguna ascendencia puertorriqueña. El muchachito que lo sirve a Eliseo se levanta en la mañana así y ve que está, como si fueran estas luces celestes así, ve que está todo el ejército rodeando la casita de Eliseo. Y le dice, ¡ay, Señor, qué vamos a hacer! Este Giesi se llamaba, está en el punto exacto que el Señor me mostraba ayer, mientras me daba este sermón, que muchos de ustedes están ahora, donde dices, estoy literalmente rodeado. Rodeado no es solo de gente negativa, a veces son situaciones. Como decimos siempre, esa tormenta perfecta que se arma, mezcla de huracán, tormenta tropical, tornado y terremoto. Hay momentos que tú dices, Dante, yo estaba despegando financieramente. No digo que tenía para ahorrar e irme a Cancún, pero estaba pagando las tarjetas. Le agarra fiebre a mi hijo, volando al hospital, nos llegó el bill, nos quebró la economía. Así. Una visita a emergencias a veces te da vuelta tu planilla privada Excel. Otros dicen, no, lo mío no es económico, lo mío es sentimental. Yo estaba bien, encontré al hombre de mi vida, la mujer de mi vida. Primera vez después de besar tanto sapo que encuentro un príncipe. Por primera vez encuentro un príncipe. Y un día viene el príncipe, cuando yo ya tengo la ilusión, por fin, no era tan mala, me decía algo así. Viene el príncipe y me dice, no eres tú, soy yo. Que es la frase cobarde siempre para cortar una relación, ¿no? Te mereces algo mejor, yo no te merezco. Y te destroza el corazón. Y me dice, y tú dices, me hizo añicos los proyectos, la vida. Entonces, si yo te dijera, ¿y cómo estás ahora? Tú me dirías, rodeada. ¿De qué? De tristeza, de depresión, de traición, rodeada de soledad. Este es un país donde yo puedo percibir, no sé si un espíritu, pero una sensación enquistada muy fuerte, que es la soledad. Muchos de nosotros inmigrantes dejamos mucha familia atrás. Encima, cuando llegamos nos desmembramos porque los hijos se van a estudiar en una parte, los padres quedan en otra, así es que cruzamos todos. Pero la mayoría se siente sola. Yo di una palabra en el servicio pasado para las mujeres que por la mañana el Señor me hacía sentir, se sienten muy solas. El esposo se va a trabajar, ellas mandan a los chicos al colegio y sienten esa sensación de soledad. Otras trabajando se sienten solas. Y hombres también. Esa sensación que digo siempre de soledad, donde la soledad no es ausencia de rostros, sino ausencia de intimidad. Donde tú a veces necesitas encontrar un amigo, una amiga a quien decirle, estoy harto, ayúdame, estoy tentado, estoy, no sé, por meter la pata. Y a veces no encuentras a nadie. Te sientes surrender, rodeado. Te sientes literalmente que por donde miras no hay escapatoria. Este mensaje va para esa gente, los que están rodeados de soledad, los que están rodeados de negativismo. Lo que sientes que hay un círculo que te tira hacia la ordinariez. No quieren que seas extravagante. Tú te predispones a pensar diferente, divergentemente, y hay un montón de gente que te tira para abajo. Y si no es gente, son situaciones, pero ves un ejército sirio que te rodea. Fue tan claro el Espíritu Santo ayer. Yo vine de viaje del Paso, Texas. Por la tarde me puse a escribir el mensaje y dije, Señor, dámelo rápido porque yo vengo cansado, vengo sin dormir, así que dime qué quieres que le diga a tu pueblo. Y vino el mensaje tan claro, dijo, yo quiero que les hables a los que están rodeados, los que no pueden más. Porque no es lo mismo ser perseguido, vas corriendo y dices, a lo mejor si corro no me alcanza, pero estar rodeado significa voy para allá, no puedo, voy para allá, no puedo, voy para allá, no puedo. Sea que la economía sea, insisto, un tema sentimental, espiritual, hay momentos que te sientes literalmente que la vida te tendió una emboscada. Y Giesi dice, Señor, ¿qué vamos a hacer? Él vio al profeta hacer milagros de parte de Dios. Pero ante una emboscada parece como que la fe se nos escapa. Y le dice al profeta, no sé qué vamos a hacer. Y así las palabras del profeta, que la han escuchado algunos desde la escuela dominical, pero yo quiero que las dijeras hoy de una manera diferente. Porque cuando estás rodeado,
Es una temporada de mucha incertidumbre, de mucho temor, de mucha fragilidad. Por eso las críticas a veces te duelen más. Porque cuando uno no tiene dónde ir y te viene la crítica, sientes que no colaboran con el arca, pero te ayudan con el diluvio. Sientes que te empujan al barranco. Entonces, este es un momento frágil de Gehazi. Se siente con miedo, con temor. Y entonces le dice, ¿qué vamos a hacer? Y el profeta dice, Segunda de Reyes 6:16, dijo, no tengas miedo, lo que yo hoy te hice repetir hace un momento, no tengas miedo. Posiblemente no escuchas esta frase desde que creíste ver monstruos en el closet cuando tenías 5 años. No tengas miedo. Lo diré otra vez, no tengas miedo. No tengas miedo. Es lo que el profeta le dice, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos, dijo Eliseo. Son más. Hay días que son nublados, grises, que dices, esto es un día horrible. Pero te tomas un avión, el avión apenas levanta la nariz, pasa por las nubes y te das cuenta que hay un sol radiante. Pero toda esa gente de abajo no lo ve y piensa que el sol se fue. El sol no se fue, no lo están viendo. El Señor nunca se levantó del trono, sigue sentado en el trono reinando y la tierra es estrado de sus pies. El avivamiento en calle Broadway. Narra que en cierta ocasión el rey de Siria entra en guerra contra Israel. Lo ataca una y otra vez, pero siempre fracasa. Y no sabe por qué. El rey de Siria tiende una emboscada a Israel. Israel ya está precavido y lo espera. Entonces Siria no puede dar el golpe. Quiere atacar de noche e Israel ya está listo y alistado y los esperan. El rey de Siria se vuelve loco. Dice, ¿cómo sabe esta gente que los vamos a atacar? Al principio pensó que tenían los celulares intervenidos, después se acordó que no había celulares, dijo, ¿qué? Me están interviniendo. Después se da cuenta que Israel tenía un arma secreta. El arma secreta era un profeta llamado Eliseo, que Dios le revelaba por la noche lo que el enemigo pensaba en su habitación más secreta, dice la Biblia. Entonces cuando el enemigo decía, mañana vamos a hacer esto y esto y esto y lo otro, ya Dios se lo decía a Eliseo, Eliseo se lo decía al rey de Israel e Israel se preparaba. Un día el rey de Siria se hartó y dice, vamos a destruirle el arma secreta a Israel. Muerto el perro, se acabó la rabia, dice una frase hispana. Así que dice, vamos a atacar
a la casa donde vive este profeta, lo vamos a liquidar. Por consecuencia, el rey de Israel nunca va a saber qué va a pasar y ahí vamos a tener victoria. Así que cuando cae la noche, dice la palabra que el ejército de Siria llega a la casa donde vivía Eliseo, en una ciudad llamada Dotán, lo rodean cientos y cientos de enemigos, toda la infantería de Siria estaba allí, y quien servía al profeta Eliseo, un muchachito que dicen los teólogos, sería hijo de mexicano y madre salvadoreña con alguna ascendencia puertorriqueña. El muchachito que lo sirve a Eliseo se levanta en la mañana así y ve que está, como si fueran estas luces celestes así, ve que está todo el ejército rodeando la casita de Eliseo. Y le dice, ¡ay, Señor, qué vamos a hacer! Giesi se llamaba, está en el punto exacto que el Señor me mostraba ayer, mientras me daba este sermón, que muchos de ustedes están ahora, donde dices, estoy literalmente rodeado. Rodeado no es solo de gente negativa, a veces son situaciones. Como decimos siempre, esa tormenta perfecta que se arma, mezcla de huracán, tormenta tropical, tornado y terremoto. Hay momentos que tú dices, Dante, yo estaba despegando financieramente. No digo que tenía para ahorrar e irme a Cancún, pero estaba pagando las tarjetas. Le agarra fiebre a mi hijo, volando al hospital, nos llegó el bill, nos quebró la economía. Así. Una visita a emergencias a veces te da vuelta tu planilla privada Excel. Otros dicen, no, lo mío no es económico, lo mío es sentimental. Yo estaba bien, encontré al hombre de mi vida, la mujer de mi vida. Primera vez después de besar tanto sapo que encuentro un príncipe. Por primera vez encuentro un príncipe. Y un día viene el príncipe, cuando yo ya tengo la ilusión, por fin, no era tan mala, me decía algo así. Viene el príncipe y me dice, no eres tú, soy yo. Que es la frase cobarde siempre para cortar una relación, ¿no? Te mereces algo mejor, yo no te merezco. Y te destroza el corazón. Y me dice, y tú dices, me hizo añicos los proyectos, la vida. Entonces, si yo te dijera, ¿y cómo estás ahora? Tú me dirías, rodeada. ¿De qué? De tristeza, de depresión, de traición, rodeada de soledad. Este es un país donde yo puedo percibir, no sé si un espíritu, pero una sensación enquistada muy fuerte, que es la soledad. Muchos de nosotros inmigrantes dejamos mucha familia atrás. Encima, cuando llegamos nos desmembramos porque los hijos se van a estudiar en una parte, los padres quedan en otra, así es que cruzamos todos. Pero la mayoría se siente sola. Yo di una palabra en el servicio pasado para las mujeres que por la mañana el Señor me hacía sentir, se sienten muy solas. El esposo se va a trabajar, ellas mandan a los chicos al colegio y sienten esa sensación de soledad. Otras trabajando se sienten solas. Y hombres también. Esa sensación que digo siempre de soledad, donde la soledad no es ausencia de rostros, sino ausencia de intimidad. Donde tú a veces necesitas encontrar un amigo, una amiga a quien decirle, estoy harto, ayúdame, estoy tentado, estoy, no sé, por meter la pata. Te sientes surrender, rodeado. Te sientes literalmente que por donde miras no hay escapatoria. Este mensaje va para esa gente, los que están rodeados de soledad, los que están rodeados de negativismo, los que sientes que hay un círculo que te tira hacia la ordinariez. No quieren que seas extravagante, tú te predispones a pensar diferente, divergentemente, y hay un montón de gente que te tira para abajo. Y si no es gente, son situaciones, pero ves un ejército sirio que te rodea. Fue tan claro el Espíritu Santo ayer. Yo vine de viaje del Paso, Texas, por la tarde me puse a escribir el mensaje y dije, Señor, dámelo rápido porque yo vengo cansado, vengo sin dormir, así que dime qué quieres que le diga a tu pueblo. Y vino el mensaje tan claro, dijo, yo quiero que les hables a los que están rodeados, los que no pueden más. Porque no es lo mismo ser perseguido, vas corriendo y dices, a lo mejor si corro no me alcanza, pero estar rodeado significa voy para allá, no puedo, voy para allá, no puedo, voy para allá, no puedo. Sea que la economía sea, insisto, un tema sentimental, espiritual, hay momentos que te sientes literalmente que la vida te tendió una emboscada. Y Giesi dice, Señor, ¿qué vamos a hacer? Él vio al profeta
hacer milagros de parte de Dios. Pero ante una emboscada, parece como que la fe se nos escapa. Y le dice al profeta, no sé qué vamos a hacer. Y así las palabras del profeta, que la han escuchado algunos desde la escuela dominical, pero yo quiero que las dijeras hoy de una manera diferente. Porque cuando estás rodeado, es una temporada de mucha incertidumbre, de mucho temor, de mucha fragilidad. Por eso las críticas a veces te duelen más. Porque cuando uno no tiene dónde ir y te viene la crítica, sientes que no colaboran con el arca, pero te ayudan con el diluvio. Sientes que te empujan al barranco. Entonces, este es un momento frágil de Gehazi. Se siente con miedo, con temor. Y entonces le dice, ¿qué vamos a hacer? Y el profeta dice, Segunda de Reyes 6:16, dijo, no tengas miedo, lo que yo hoy te hice repetir hace un momento, no tengas miedo. Posiblemente no escuchas esta frase desde que creíste ver monstruos en el closet cuando tenías 5 años. No tengas miedo. Lo diré otra vez, no tengas miedo. No tengas miedo. Es lo que el profeta le dice, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos, dijo Eliseo. Son más. Acá cuando Gehazi dice, no solo estoy rodeado, sino que estoy con un loco. ¿Más a dónde? Hay aquí mínimamente 7.000 tipos que nos están rodeados, armados hasta los dientes, y él dice que más son los nuestros. Seguro que deben ser más, pero no están acá. No van a liquidar. Y entonces Eliseo hace una oración. Y conste que ahí no dice, Señor, envía ángeles, o sácanos de aquí, o mata a los enemigos. Él hace una oración que es la misma que yo voy a hacer por ti antes de que te vayas hoy a casa. Él dice, Padre, te ruego que le abras los ojos a este cabezón, a esta cabezona, para que vea que no está solo, nunca estuvo solo y nunca estará solo. Nunca estuvo ni está, nunca, jamás. Eso es lo que Gehazi hoy tiene que entender. No estás solo, nunca estuviste solo y nunca estarás solo. Y Gehazi dice, ¿cómo me dices eso? Yo he pasado días de soledad. Porque no abriste los ojos. Porque estuviste viendo el ejército con los ojos naturales. Estuviste viendo la soledad, la situación. Y entonces pierde la perspectiva. Hay días que son nublados, grises, que dices, esto es un día horrible. Pero te tomas un avión, el avión apenas levanta la nariz, pasa por las nubes y te das cuenta que hay un sol radiante. Pero toda esa gente de abajo no lo ve. Y piensa que el sol se fue. El sol no se fue, no lo están viendo. El Señor nunca se levantó del trono, sigue sentado en el trono reinando. Y la tierra es estrado de sus pies. No estás solo, nunca estuviste solo, nunca estarás solo. No te olvides esas 3 consignas. No estás solo, no estuviste solo y nunca estarás solo. Te ruego que abras los ojos. Y Dios le abrió los ojos al cabezón este, hijo de mexicano salvadoreño y con ascendencia chapina también. Y aquí que el monte estaba lleno de gente, de ángeles a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. Cuando él vio, dijo, wow, ¿por qué no lo vi antes? Porque tenía los ojos cerrados, sonso. Pero ahí estaba la liberación. Y esas palabras del profeta están llenas de vida. No es una historia para contar como si fuera un cuento de Dickens o de Disney. No, esta es una historia viva. Las mismas palabras de Eliseo tienen poder hoy. Yo quiero decirte de parte del Señor que me envía, no estás solo, nunca estuviste solo y nunca estarás solo. Y no te vas de acá hasta que no abras los ojos y veas que mayor son los que pelean contigo que los que están en contra. Si vieras a los ángeles que a veces te acompañan, lo que pasa es que a lo mejor te asustarías, a lo mejor pensarías que no hay de qué preocuparse y dejarías de orar. Entonces Dios no te abre los ojos del todo, pero necesita que vayas y digas, Señor, muéstrame que tú tienes la victoria. Tantas veces se lo pidas, Él te lo va a mostrar. Me fascina la seguridad del profeta. Abre los ojos a este para que vea.
¿Cómo sabía el profeta que había ángeles así? Porque tenía una promesa, yo no te dejaré. Es la misma que tú tienes. Yo seré fiel todos los días hasta el fin del mundo. Yo no te dejo. Tú me fallas, tú caes en pecado, tú metes la pata, tú la friegas. Yo te sigo amando. Nunca estuviste solo, nunca estarás solo. No estás solo. ¿De verdad lo están creyendo, sí o no? Ahora, los padres tenemos la obligación moral o espiritual, mínimamente moral, de soltar palabras proféticas sobre nuestros hijos, siempre. Y para eso no hay que ser profeta. Para eso significa sanarle la estima. Deben ustedes coincidir conmigo cuán importantes son esas palabras en la niñez y cómo nos definen después en la vida adulta. Nosotros pensamos que no, que nada nos afectó. Yo era un niño duro y me hice fuerte. En algún momento de la vida te vas a encontrar con que esas palabras sí o sí definieron tu futuro. Yo pensé que a mí, palabras que mi papá decía en momentos de ira y a veces estaba entonado, yo pensé que las había pasado por alto. De grande tuve que sanar esas palabras. Tonto, naciste corto de mente, la cabeza no te da, eres burro. Mucha de mi carrera académica se coartó debido a que esas palabras me afectaron mucho. Y en los tiempos de mi papá y mi mamá no había psicólogo, ni síndrome de hiperatención, ni síndrome de esto, lo otro. Es chancla y se te van los síndromes. Amén, dice, no es así. Estábamos con gente y mi mamá decía, hijito, y se ponía en modo Batman. Vení por acá, que te voy a reventar. No, mi mamá hacía así, modo Batman. Te voy a reventar, te voy a reventar la cabeza. Y yo llegaba a casa, yo no me olvido más esto. Yo estaba en la casa, teníamos un sauce, un árbol, un sauce llorón. Son esos árboles gigantescos que se pueden cortar las ramitas. Así se le sacan los pinchitos. Y esa, ¡ay! Esa ramita. Yo decía, yo espero 3 horas, a mi mamá se le pasa. 3 horas enfrían a un mafioso italiano. Pero a una madre no la enfrían. A una madre no la enfrían. No había hecho algo tan grave, no había querido comer la comida de la tía, que esa tía había que encerrarla para que no cocine más. Así cuando llegamos a casa yo me iba a dar vueltas por ahí. Después yo la vi a la vieja que estaba parada en la puerta y de atrás así se asomaban 2 hojitas. De acá le salían las hojitas así. Alitas no tenía mamá, esas eran hojitas de una ramita que había colgado. Decía, vení, Dantecito, porque estaban mirando todos los vecinos. Vení, Dantecito. Vení. Tantito. Entonces yo pasaba así de costado, así. Porque había que cuidar la retaguardia para que te durara. Yo pasaba así de costado, así, y agarraba, ¡pah! Y te dejaba la marca al zorro, porque mamá era Nelly. Entonces era la N como la Z. N, así. Mamá llamaba Nelly. Y tenía 3 marcas como el zorro. Dice la Z del zorro, no, la N de Nelly. Me la hacía así. Pero esto se recupera. Bueno, tengo mucho para recuperar, pero... No, digo, las marcas se van. Lo que no se van son las marcas que hacían acá. Un burro, no vas a crecer, no vas a... Entonces, cuando uno es padre, uno dice, voy a profetizar cosas positivas sobre los hijos. Yo sé que a veces miras a tu hijo y dices, ¿y qué le digo? Porque... Lo miras y es tu esposo chiquitito. Entonces, se te va la esperanza al piso. Pero tú sueltas palabras y le dices, te va a ir bien, te va a bendecir. Bueno, un día se ve que una prédica, a la vieja le tocó, abandonó la varita por 1 mes y medio. Y en ese 1 mes y medio me empezó a profetizar. Me dijo, el día que te destapes, Dantito, vas a ser un genio. No, pero no, en la escuela me va... No, porque tenés todo adentro. Es como una tapa que Dios te tiene que sacar.
decirle a todo el mundo que eres un genio, que sos un genio, que sos bueno, que sos inteligente. Y tanto me alentó que me sacó el argentino de adentro. Yo fui al otro día como pechito de paloma así al colegio y hasta la maestra se sorprendió. Pero yo digo siempre, de sanar la estima a un niño a la arrogancia, la línea es muy finita. Es una frontera muy pequeña. Y a mí era un niño, pero me hice arrogante. Yo estuve como una semana diciendo, yo soy el mejor, yo soy el mejor. No había estudiado nada, pero era el mejor. No sé si alertaron a mamá, le llegó una nota, pero mi vieja me llama y me dice, mira, queda feo decir yo soy el mejor. Le digo, pero vos me dijiste, sí, pero queda feo, es el mejor. Es preferible que diga, mi papá dice que soy el mejor, mi mamá dice. Entonces cuando la maestra te pregunte, te dice, ¿eres inteligente? Mi papá dice que soy el mejor. Échanos la culpa a nosotros. Decinos que papá cree en ti. Entonces cambió mi forma. Mi papá dice que soy bueno. Mi papá dice que soy inteligente. Mi papá dice que nos va a llevar de vacaciones. Mi papá dice que somos ricos. ¿Pero qué vas a ser rico si tenés una casa pobre? Mi papá dice que somos ricos. La culpa se la echaba a mi papá. Hoy he aprendido que en las cosas de Dios hay muchos cristianos que no saben lo que piensa su papá de ellos. Porque han visto por muchos años al ejército enemigo. Entonces lo que tienes que aprender esta tarde cuando te vayas de acá no es lo que tú piensas de ti mismo, ni que los demás piensan de ti, sino qué dice papá de ti. Cuando alguien te diga en una mesa, mirá que vas a perder la casa, tú tienes que decir, puede ser, porque soy medio torpe para estas cosas, pero ¿sabes qué? Mi papá dice que voy a prosperar, que voy a ser bendecido. Mi papá dice que todo va a estar bien. Mi papá dice que estoy viviendo un trimestre de bendición. Mi papá dice que soy bendecido. Alguien tiene que decir amén. ¡Wow! ¿Qué dice tu papá? Mi papá dice tantas cosas. Mi papá del cielo ha dicho tantas cosas lindas de mí. Superó a la varita de la vieja, superó lo que me decía el viejo borracho. Mi papá dijo tantas cosas de mí que hoy en día puede venir un aluvión de gente poniéndome en las redes sociales aposta, falso, profeta, satánica. Yo digo, Señor, ¿qué dices de mí? Y Dios me dice, eres genial, eres bueno, eres ungido, eres real sacerdocio, eres linaje escogido. ¿Qué dice mi papá? Mi papá dice, abre los ojos y mira lo que yo veo. ¡Aleluya! Por eso yo quiero que hoy te vayas con los ojos abiertos y vea lo que Dios ve, no lo que has visto siempre. Tienes que ver lo que Dios ve en ti, cómo Dios te ve. Y yo te aseguro que Dios te ve bien. No hubiese mandado a su hijo a morir en la cruz por ti si no te viera bien. Papá dice, cuando te destapes, cuando te bendiga más, cuando creas que mayores son los que están contigo que los que están en contra. El apóstol Pablo habla de los ojos del corazón. Yo no había visto esto por mucho tiempo. Yo no había prestado atención a lo que Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, Efesios 1:16. Dice Pablo, dijeran estas palabras, miren si no es extraordinario. Dice, yo no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación. O sea, que te revele, no que descubras, que te revele lo que no estás viendo, para que conozcas mejor lo que Dios te ha dado. Pido también, esto lo escribió Pablo, que sean iluminados los ojos de tu corazón. Esto se alinea con la oración de Eliseo de Giezi. Padre, abre los ojos a este cabezón hispano. Pablo, años después, dice, yo oro para que se te iluminen los ojos del corazón. ¿Para ver qué? Miren, para que sepas a qué esperanza te llamó. ¿Cuál es la riqueza de su herencia para ti que eres su santo? ¿Cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que le creen? O sea, tú. Ese es el poder y la fuerza grandiosa y eficaz de Cristo que resucitó de entre los muertos, que te dio dominio y potestad sobre todo lo creado y lo que se vaya a crear, y lo tienes tú. ¡Abre los ojos! Alguien tiene que decir amén. ¡Abre los ojos! Entonces, cuando alguien negativo viene a rodearte y te dice, no lo vas a lograr, tú tienes que decir, es probable, pero mi padre dice que sí. No tiene lo que hace falta, no, es verdad, pero mi papá dice que lo voy a lograr. Eso es lo que Giezi ve el ejército, pero después ve un ejército más grande
que lo que él vio con los ojos naturales. Yo voy a orar esta tarde, en minutos. Vamos a hacer este ejercicio profético. Voy a pedirte que cierres los ojos y ores, y después que los abras y mires. Y voy a soltar las mismas palabras que Eliseo soltó hace miles de años. Señor, abre los ojos. Es lo que Dios me pidió que ore esta tarde. Me dijo, dile a mi pueblo que yo les voy a abrir los ojos. Tú vas a orar y los ojos se le van a abrir. Y tú vas a ver que la respuesta estuvo siempre ahí. No estás solo, nunca estuviste solo, nunca estarás solo. Nunca. Hay un sentimiento de soledad muy fuerte en el pueblo hispano, como dije recién. Una soledad que tarde o temprano termina drenándote. Y a veces terminas yéndote a relaciones equívocas o metiendo la pata a causa de la soledad. Y es porque tus ojos no se abrieron, no es que estás solo. Yo me atrevo a decir que es el momento donde más ángeles asignados tienes en tu vida. No estás solo, te estás protegiendo del Señor. Ni sabe de los accidentes que te libró, ni tienes idea. A lo mejor dice, nunca me pasó nada porque soy prudente para manejar. No, te conozco. No te pasó nada porque hay ángeles que te protegen. Yo sé que hay ángeles que te protegen, que han detenido. Por eso cuando de pronto el GPS toma un desvío, cuando de pronto el auto se te para y no puedes llegar, no maldigas, no te enojes. Hay ángeles asignados valiéndose de las cosas naturales a veces para detenerte, para librarte de algo peor. Yo lo aprendí. Yo he dicho, a veces me he enojado por no subir a determinado avión, por un tránsito. Y ahora estoy entendiendo de a poco, de grande, lo que no entendí de joven, que hay ángeles operando a mi alrededor para que mi pie no tropiece en piedra. Pero a veces me siento solo. A veces siento que no hay ángeles. A veces siento en un hotel, en un aeropuerto, estoy solo. Y sin embargo el Espíritu Santo, cuando yo me siento solo, digo, Señor, ¿qué es lo que puedo hacer? El Señor me dice, yo te voy a abrir los ojos. Yo quiero que veas lo que yo estoy haciendo. Hay un soltero que tiene que ver con los ojos del corazón. Hay una soltera que los ojos del corazón se le van a abrir y lo vas a ver. Ay, pero ¿dónde está? Bueno, lo estás viendo, ya va a venir. Otros van a ver la liberación de las deudas. Esto no es confesión positiva. Esto es que Dios te muestre que hay ángeles rodeándote. En la sala de cuidados intensivos, en medio de la crisis financiera. Lo que hubiese dado, me salió el argentino. Lo que hubiese dado, porque alguien me predicara así, cuando yo era un pibito. Y me metía en rentas gigantescas y en visiones de fe que me quebraban, me quitaban el sueño. Si hubiese habido un pastor que me hubiese dicho, abre los ojos, Dante, mira lo que Dios te va a dar, sueña. Pero me pasé mucho tiempo mirando los ejércitos enemigos y me preocupé tanto. Las pocas arrugas que tengo es porque me preocupé. No me hubiese preocupado, hoy tendría cara de 20 años. Yo digo, pero, ¿para qué me preocupé? Me preocupaba, ¿y cómo vamos a pagar? Estamos en crisis. Si yo hubiese visto que mayor era el que estaba conmigo. Lo veía, pero a veces tarde para mí. Después de haberme preocupado mucho. Después de haber pasado horas orando y orando y orando. Yo les hablé de Satirio dos Santos. Ojalá que pronto lo tengamos con nosotros. Aquel que tenía ese hombre llamado Jairo. ¿Se acuerdan que movió la montaña? Satirio, Dios le habla que tiene que abrir una iglesia en Colombia y él está en Brasil. Así que Dios le muestra el sitio, va a ese lugar, es Cúcuta. Abre la iglesia, compra ese terreno con una montaña, corren la montaña con máquinas, construyen. Al cabo de un año lo llaman de migraciones a Satirio dos Santos. Le dicen, pastor, su visa ha sido denegada. Se tiene que volver a su país. Y dice José Satirio dos Santos, este querido hombre de Dios, es un hombre ya de 70 y tantos años. Dice, en ese momento, Dios me dijo, José, no tengas temor, yo te traje. En mi espíritu sentí que había ángeles allí diciendo, tranquilo, pero te diré una cosa, nadie hace caso a esa voz. Igual me preocupé. Así que llegué a casa y le dije a mi mujer, yo no voy a comer más, voy a entrar en ayuno intenso.
hasta que Dios me dé una respuesta. Y mi esposa me dice, come algo aunque sea antes. No, estoy enfadado con Dios. ¿Qué le vamos a decir a las iglesias de Brasil que nos mandaron? A los hermanos que pusieron dinero para construir el templo, que su pastor ahora es ilegal y se tiene que volver. Dios no falló y yo quiero respuesta. Y se encierra a orar. Y dice José, comencé a clamar y orar 12 horas, 20 horas. Literalmente mi vejiga explotaba porque quería orinar. Y dije, ni a orinar me levanto hasta que no me hables. 20 horas. 24 horas, rodillas entumecidas y la esposa diciendo, José, estoy preocupada. Y él le decía, no te preocupes, si Dios no me habla, no me levanto. Y los hijos preocupados en la mesa, ¿qué le pasa, papá? ¿Por qué no viene a comer? ¿Por qué no viene a la mesa? Y la mamá no quería decirle lo que pasaba. Y dice, papá está hablando con Dios. Sí, pero nunca estuvo así. Amanece y tampoco viene a desayunar. Y seguía clamando y clamando. Y dice José, en un momento yo siento que alguien abre la puerta, se para al lado, veo unos pies y yo pienso que es mi esposa. Le dije, mujer, te dije que todavía no me moleste. Pero después veo su mano y tenía un agujero. Su mano estaba horadada, era Jesús. Y le susurra, no te vas, yo te traje. Y se va. Entonces yo me levanto, dice José. Le digo a mi esposa, tú no sabes quién estuvo en la habitación. Jesús, Jesús, Jesús. Y voy a orinar lo que no oriné. Y comí lo que no comí. Y para hacer la historia corta, en una semana me llaman de migraciones, cambian la decisión y me dan finalmente la autorización para vivir en Colombia hasta el día de la fecha. Pero esta es la enseñanza. Dice José, yo empecé a recorrer iglesias contando cómo se me apareció Jesús. Y la gente mística diciendo, ¿y cuánto tiempo oró? Ay, ¿en serio que si uno ayuna mucho y se aguanta las ganas de orinar, viene Jesús? La gente enseguida quería sacar el tip. Entonces dice, una de esas noches yo llego al hotel luego de predicar y el Señor me habla a mi corazón y me dice, ¿qué voz fue más importante para ti? Cuando allá en migraciones la primera vez te dije, tú no te vas. O cuando me aparecí para que me creas. Y José dice, cuando te apareciste eso fue fuerte. Y el Señor le dijo, si hubieses escuchado mi primera voz, hubieses desayunado con tus hijos, almorzado en paz, orinado como corresponde, con tu esposa y en paz, te hubieses ahorrado 30 horas de oración que yo no te pedí. Si hubieses abierto los ojos del corazón. Entonces hay gente aquí que está orando, penando, ayunando y Dios no los mandó a hacer eso. Estás preocupándote diciendo yo voy a lograr la victoria. Dios dice, lo único que tienes que hacer es abrir los ojos y ver que yo no tengo que llegar, que la infantería no tiene que venir, que la caballería no viene en camino. Ya ha estado ahí acampando a tu alrededor aún antes de que la preocupación viniera. Si escuchas mi primera voz, dice el Señor, vamos, aplaude, celebra al cielo. Vamos, celebra conmigo. Vamos, vamos, vamos. Dale un aplauso al Rey, dale un aplauso al Rey. Los cielos se han abierto. ¡Wow! El Rey ha venido a morar. Oh, el avivamiento en calle Broadway. River Church es un río que no se detendrá jamás. Oh, River Church es un río que no se detendrá jamás. Viento de alguna otra parte, la llama no se apagará. Es un río que no se detiene.
Cada vez que me toca escribir el mensaje para cada domingo, para cada fin de semana, siempre le digo al Señor, dame un título, algo de modo que todos recordemos el mensaje por mucho tiempo. Y siempre pienso que si yo fuera un pastor común, regular, que no fuera tan divergente, le pondría títulos como Pasos para la Victoria, Crece tu fe, Aviva tu espíritu, y esos títulos que suenan muy categóricos, muy evangélicos, muy poderosos, pero siempre después termino poniéndole un título para que todo el mundo recuerde, cuando pienso en que la gente siempre recuerda Bailando con la más fea, Una noche más con las ranas, Fila 9, Situación límite. Entonces yo decidí ponerle a este mensaje un título inolvidable que se llama Traseros de bueyes. Ahí está. En realidad era trasero de buey, pero un mexicano me dijo, va a sonar muy feo. Trasero de bueyes. Para que no se lo olviden, que en Thanksgiving hablamos de eso, de los traseros de los bueyes. Dicho esto, yo siempre lucho denodadamente para que nosotros como iglesia, como congregación, nunca nos olvidemos de dar gracias, como decía recién, por los detalles, por las cosas mínimas. Entonces le decía al Señor, ¿qué podría hablar de agradecimiento? ¿Qué podría decir que ya no hemos dicho? Porque somos una iglesia muy agradecida, que siempre recordamos lo que Dios nos dio, siempre estamos viendo cómo el Señor abrió el Jordán para que pasáramos por tierra seca o el Mar Rojo, lo que sea que haya abierto, siempre lo estamos recordando. Pero el Señor me decía una y otra vez, yo quiero que le hables a todos aquellos que lo sagrado se les ha vuelto común de manera inconsciente. Para eso, el Señor me llevaba a las Escrituras a ver la vida del profeta Eliseo, pero no ya Eliseo cuando se lo conoce como el sucesor de Elías, ni aquel hombre que golpea las aguas con el manto, no ese profeta que más se ha utilizado su nombre para hablar tras los púlpitos respecto a los milagros, sino la primera vez que hace su aparición protagónica Eliseo en las Escrituras. La primera vez que aparece en la Biblia es un simple obrero, un boyero, alguien que está llevando un arado delante. Es la primera vez que lo vamos a ver. Y la Biblia lo describe así en Primera de Reyes 19:19. Dice, había 12 yuntas de bueyes en fila, o sea, 24 bueyes, y él mismo, Eliseo, conducía la última. O sea que había 24 bueyes y a lo último de todos los bueyes estaba él trabajando. Esta es la primera aparición protagónica pública en la cinematografía de la vida de Eliseo. Cuando vemos a Eliseo, si uno entiende un poco la tarea que está haciendo, uno ve que no solo tiene pegado su propio sudor, sino que también se le pega el olor que despedían los bueyes, el sudor de 24 bueyes que están delante de él. Está tragando polvo, tose, tiene estiércol pegado en su cabello, mucho olor a estiércol, obviamente de los bueyes. Cuando uno se pasa arando todo el día, los olores y el escenario siempre son los mismos. Si uno tuviera que ver la agenda o podría husmear la agenda de Eliseo, diría, lunes, mirar traseros de bueyes. Martes, seguir mirando traseros de bueyes. Miércoles, algo diferente, traseros de bueyes. Jueves, voy a relajarme un poquito en internet, traserosdebueyes.com. Viernes, el chef me preparó un menú, trasero de buey entortillado, no sé si existe la comida. Así que yo creo que cuando vemos la vida del profeta, que todavía no es profeta, insisto, lo único que se destaca es sudor, mal olor y un trabajo ordinario, común y corriente. Esa es la vida de Eliseo, no hay algo que llame la atención. Traté de hurgar y ver si había algún dato más por lo cual Dios pusiera la vista en él o el profeta Elías se detuviera en él, y no encuentro ni una sola situación que dijera algo diferente, más que era un hombre que estaba arando, un hombre trasero de bueyes. Sé lo que estás pensando, el trabajo duro no es malo, trabajamos duro todos, de alguna u otra forma. Trabajo duro no necesariamente es el trabajo que demanda fuerza bruta. Trabajo duro puede ser aquel que tenga que hacer cálculos todo el día, que tenga que diseñar, que tenga que estar escribiendo un plano, redactando una carta. Lo que sea que te haya tocado hacer, siempre es un trabajo duro si lo haces con diligencia,
con poco descanso, y de alguna forma son tus bueyes. Es la ordinariez de todos los días. Cuando hablo de ordinariez no es en términos peyorativos, no estoy subestimando tu trabajo ni el mío, digo lo ordinario, lo común, el ponerse detrás del último buey, y es lo que ves todos los días. Ir tras el trasero de bueyes, yo lo grafico como el levantarse todos los días y ver que la rutina no cambia, tener que bajar siempre la mirada y no perder la vista del arado, arrastrarte tras el último buey y no perderte de ahí. Si levantas la vista para ver más allá, lo más probable es que veas más campo, más arado, pero lo más probable es que si no quieres descuidar tu trabajo tengas que observar los traseros de la última yunta de bueyes que te corresponde. Y ese ha sido tu trabajo por años. Las junglas no solo son las que nos rodea la forestación, sino que la jungla puede ser de cemento. A veces estás metido en una ratonera, en una oficina donde todo lo que ves es la pantalla de la computadora y todo lo que tienes que hacer es cumplir horario, y hay un momento que esa rutina, si bien, insisto, está bien, porque se supone que debas trabajar, esa rutina atenta contra otras áreas de tu vida. De pronto, sin que te des cuenta, de manera más sutil, tu vida espiritual empieza a verse monótona también. Todo está envuelto en una monotonía. Despertarse, si ustedes ven la agenda de Eliseo, es despertarse, buscar el arado, guiar a los bueyes, toser con el polvo, estornudar, almorzar, guiar a los bueyes, toser de vuelta, asearse, acostarse y al otro día empezar otra vez. ¿Cuántos años Eliseo hizo eso? La Biblia no lo dice, pero creo que no es alguien que empezó ayer. La Biblia lo diría. Apenas Eliseo comenzó con los bueyes, Dios lo rescató de ahí. No, tal vez este hombre lleva 5, 10 años, 20 años, tal vez sea el oficio de toda la vida. Él solamente ve traseros de bueyes y es su vida monótona. No hay otra vida diferente a la que él ve. Y este mensaje va puntualmente para todos, porque todos nosotros hemos pasado por esos momentos donde no le encontramos sentido a la semana, ni al mes, ni a un año entero que se nos está yendo. Y sientes que no avanzaste, sientes que te agotaste, que te cansaste, pero estás en una bicicleta fija. A lo mejor bajaste de peso, pero no llegaste a ninguna parte. Cuando se trata de un gimnasio es maravilloso, pero cuando se trata de la vida es atroz, es patético no avanzar, estar en el mismo lugar estancado. Insisto, el trabajo duro no tiene nada de malo, pero yo estoy hablando de ese tirano llamado lo conocido, llamado la rutina, esa tiranía de la rutina que todos los días nos va quitando las ganas, la pasión que antes teníamos, las ganas de levantarnos. Yo recuerdo cuando en un momento decidí que no era bueno para los estudios, o por lo menos creí que no lo era, mi vieja dijo, acá vago yo no quiero, se toma 2 días para descansar, al tercer día lo quiero trabajando con su padre. Y como en ese entonces usaban la psicología de la chancla, al tercer día yo estaba trabajando con mi papá en la carpintería. Yo no podía creer, trabajé 1 año y medio con él, y yo no podía creer cómo él llevaba 50 años haciendo eso. No lo podía creer. Le digo, papá, ¿cómo llevaste? Porque él de chiquitito estaba en la carpintería de su padre y después siguió, pero todos los días, levantarse 5 de la mañana, tomarse una taza de infusión, irse a trabajar, serruchar, lijar, respirar aserrín, vomitar aserrín, ir del baño haciendo aserrín, todo eso. Llegar, dormir la siesta y esperar al otro día. Yo dije que no quería tener esa vida y no estoy subestimando el trabajo del carpintero, que por cierto es muy noble. Lo que a mí me aterraba no era el trabajo en sí, el oficio en sí, sino la monotonía. ¿Cómo un hombre puede levantarse todas las mañanas sabiendo que va a hacer eso por el resto de su vida? Sin cambios, sin esperanza, sin saber que uno puede avanzar. Porque la rutina en cierto nivel está bueno. Los adolescentes necesitan una rutina, los hijos necesitan una rutina, saber cuándo se van a ir a bañar, cuándo se van a ir a acostar, les hace bien. Pero cuando eso se extiende a la vida adulta y la rutina al final del día no te lleva a ninguna parte, lo único que hueles todos los días es el sudor de tus bueyes y te cansa. La ordinariedad cansa, la chatura cansa, la vida gris a mí me aterra. Y no me aterra tanto la vida gris en lo laboral, en los sueños, como la monotonía espiritual. Porque yo he estado en esa estación de la vida muchas veces.
Estoy hablando de que esas cosas que antes hacíamos con energía, con pasión, y en nuestro caminar con Dios, un día se vuelven rutinarios y no sabemos cómo. Un día lo sagrado se nos volvió común a pesar de que el pastor nos hace repetir esa frase una y otra vez. Cuando tomas los arados y tus bueyes de manera mecánica, las actividades como estudiar la Biblia, leerla, el asistir a la iglesia, empieza a hacerse tedioso. No saben cuál delgada es la línea de quiero hacerlo a tengo que hacerlo. Y de pronto la monotonía espiritual lo gana y socava tu vida anímica, socava tu energía. Y ahí es donde un día te ves siguiendo traseros de bueyes. Se te encallece el alma. Cuando una iglesia no predica, cuando una iglesia no se multiplica, cuando una iglesia se vuelve raquítica, yo no tengo otro modo de explicar la esterilidad que no sea callosidad espiritual. Cuando aquello que nos gratificaba y nos sorprendía se nos hace común. Se los he contado un montón de veces. La constante exposición ante lo sagrado o ante lo profano produce callos emocionales. Es allí cuando estamos siguiendo traseros de bueyes y no nos damos cuenta de lo rutinario, ya sea algo bueno o algo malo. Consumes pornografía la primera vez, causa rechazo. Al mes, a los meses, se te producen callos y necesitas algo más fuerte que produzca tu excitación. Matas a alguien porque experimentas la violencia a través de un videogames y después necesitas algo más fuerte y más fuerte y más fuerte porque nada te satisface. Los recolectores de basura, uno los ve y dice, ¿cómo pueden convivir con lo pútrido, con esos olores? Sin embargo, te dicen, wow, fue difícil la primera semana, luego ya no sentimos más nada. Los mismos los que trabajan en las curtiembres, faenando carnes o faenando pescados en la costa, o lo peor, los que hacen autopsias, los que tienen que tomar cadáveres despedazados tras un accidente de tránsito y ver qué órganos pueden salvar. Y lo hacen como si estuviesen disecando una rana. Y uno dice, wow, ¿cómo tienen ese estómago? Les preguntas y te dirán algo como, no, ya tengo callo con esto, para mí es rutina. Lo que para otros es manejar una computadora, llevar una charola o limpiar el ala de un hospital, para ellos es vaciar a alguien de sus órganos. ¿Cómo se llega a eso? Callosidad. Te expones lo suficiente a cualquier cosa y te acostumbras. De pronto llegas aquí, la presencia de Dios está, llegas la primera vez y dices, wow, nunca había estado en una iglesia así. Realmente Dios siempre está. Te doy un mes, 2 meses y te parecerá común. ¿Cómo lo sé? Le pasó a Israel. Yo pienso que si aquí caería maná del cielo, yo estaría agradeciendo durante meses, años, ¿qué digo años? Décadas, diciendo, Dios hace caer comida. El pueblo se quejó y dijo, la verdad que podría cambiarnos el menú. Queremos un poco de carne. Yo vería que una roca vierte agua, algo que es totalmente va contra las leyes de la física, contra todas las leyes que se te ocurran. Yo veo que una piedra brota agua y estaría de rodillas, creo, durante meses. Sin embargo, ellos veían que la piedra brotaba agua y no les quitó la idolatría del corazón. No crean que habrá algo que te postrará de rodillas para siempre, excepto que sea su sola presencia. Lo que Dios puede hacer tarde o temprano nos acostumbramos. Y un día como hoy nos confrontamos viendo que estamos siguiendo traseros de bueyes. No importa si manejas una compañía, si tienes grandes utilidades o si apenas puedes pagar la renta. Lo que te trato de decir de parte de Dios, la pregunta es, ¿cuándo lo que te gustaba hacer se transformó en lo que tienes que hacer? Y eso incluye venir a congregarte. Suele pasar, si se encoge nuestro amor por los perdidos, imagínense cómo no vamos a insensibilizarnos. A veces nos insensibilizamos con las cosas normales. ¿Cuántos padres o madres dicen, sabes, mi sueño cuando yo era chiquito, al haberme criado solo, sola, con poco cariño, dije, cuando tenga hijos voy a marcar recuerdos? Porque ahora que eres adulto, reconoces que eres el producto de todos esos recuerdos que te marcaron. Entonces, cuando uno es chico siempre dice, cuando sea grande les voy a marcar recuerdo a mis hijos, voy a jugar con ellos, los voy a llevar al parque, no hace falta tener dinero para ser feliz. Uno puede ir al parque de la esquina, ese gratuito, no hay que ir a Disneyland necesariamente o a Universal. Uno puede ir a comerse una hamburguesa, no tiene que ir a un restaurante de lujo.
¿Cuántas veces decimos, no, en estas vacaciones, en este día feriado los voy a llevar? Y después hay una insensibilidad que les das una laptop para olvidarte de ellos y que te dejen en paz. Y dice, ya está, vean una movie. Esta dura, es Harry Potter 7, dura 9 horas y media, véanla. ¿Cuándo pasó? ¿Cuándo nos pasó? Porque me incluyo. Vete una movie, no moleste. ¿Cuándo nos pasó? Cuando antes soñábamos con marcar recuerdos. ¿Saben cuándo nos pasó? En esa pequeña línea que pasamos de quiero hacerlo a tengo que hacerlo. Y eso incluye ser padre, ser esposo. Cuando tu matrimonio estuvo más determinado por soportar, tolerar, que estar apasionado. Hay un momento que la línea es muy fina. Y decís, bueno, ya gracias a Dios nos toleramos bastante bien. Antes lo quería matar, ahora lo dejo respirar. Y tu matrimonio, tu vida, tu familia, ¿qué es? Seguir traseros de bueyes. Y te engañas, dice que eres feliz, no lo eres. Simplemente te hiciste de una rutina y no quieres salir de ella. Estás arando con tus bueyes sin rumbo. Es arar y arar y arar y nunca sientes ni siquiera el agradecimiento. ¿Te ha pasado de cocinar desde la mañana temprano, empezar a las 10 de la mañana, si te gusta amasar o hacer salsas y lo que sea? Se sienta la familia, tienes que empezar a gritar para reclutar primero el pelotón. Bajan los príncipes y las princesas a comer, 3 minutos y se levantaron. Y te quedaste con todo así, la soya y todo. Y dices, tanto 5 horas para que ni siquiera me den las gracias. Son tus bueyes. Son tus traseros de buey. Ahora no está mal, porque yo creo que todos sentimos esa ingratitud cuando los hijos, cuando los cónyuges dan por sentado. Hay esposas que dan por sentado el trabajo del marido y dice, bueno, acá todo se paga, de alguna forma se paga, como que el dinero naciera debajo de la alcantarilla. Y hay hombres que dan por sentado el trabajo de la mujer. Bueno, acá todo está limpio, el papel higiénico crece en el portarrollo. Y no, hay alguien que piensa, hay alguien que lo tiene que hacer. Y hay hijos que dan por sentado lo que hacen los padres. Y hay padres que dan por sentado lo que hacen los hijos. Entonces esa rutina a veces es tan tediosa que yo te entiendo. Llegas a este momento del año y dices, sabes, estoy arando sin rumbo. Lo peor no es eso, porque hay momentos en la vida para arar. El problema es cuando Dios te llama a levantar los ojos del arado y no los puedes levantar. Cuando te acostumbraste de manera tal que no quieres salir de ahí. Y a esta altura del mensaje, yo sé que tienen la mayoría ganas de suicidarse en masa. Y decir, bueno, pero dime rápido cómo dejo de mirar trasero porque ya estoy muy desalentado. Yo tengo una palabra de parte de Dios. No vas a vivir en mediocridad. Tu situación, me dijo el Espíritu Santo al darme este mensaje, es totalmente reversible. No tienes que vivir irritable ni frustrado. No vas a arar. Tus tiempos de arar sin rumbo se terminaron o se están por terminar ahora, esta tarde. Dios va a cambiar tu vida tal como la conoce. Ahora sí, aunque sea en fe, dígame, amén, lo estoy recibiendo. Va a cambiar. Yo tengo esa buena noticia, porque no te voy a dar la patología sin darte la terapia. Tengo una buena noticia, tu situación es reversible. Puedes cambiar a una vida mayor. Eliseo está mirando no sé cuántos años trasero de bueyes, pero ahora los interminables días de arar sin rumbo se están por acabar porque a sus espaldas aparece un llamado divino. Y lo mismo que Elías le va a decir a Eliseo, hoy Dios te lo va a decir a ti. No importa lo aislado que estás en el medio del campo o en el medio de la ciudad. Dios ha visto cómo marcas tu tarjeta, cómo te levantas a la mañana, cómo mandas tus chicos al colegio, cómo preparas el desayuno a las apuradas, cómo a veces te vas a desayunar. Pero el Señor me dice que te diga que Él va a arrancar de raíz la tiranía de lo conocido. Va a hacer añicos la rutina y te va a dar una vida extraordinaria. O sea, fuera de lo común, fuera de lo ordinario. ¿Lo estás creyendo, sí o no? La pregunta es, ¿quieres cosas mayores, sí o no? No. ¿Cuántos quieren cosas mayores? ¿Sí o no? Se acabaron los días de mirar trasero. Se acabaron. Ahora les voy a mostrar un ejercicio profético que voy a hacer yo para que vean. Pero quiero dejar esto en claro. Cuando digo que se acabaron, no es que
vas a dejar el trabajo, vas a dejar la rutina o los estudios. Porque una buena rutina hace bien. Lo que trato de decir es que va a cambiar tu perspectiva de la vida. Un pastor me enseñó hace muchos años, dijo, el día que descubres tu propósito, ese día nunca más vuelves a trabajar. Porque lo que haces ya no es un trabajo, lo haces con pasión. Cuando tú sabes que eres José, aunque te toque una temporada en la cárcel o te toque una temporada en un foso, sabes que tarde o temprano vas a decidir los designios de la nación. Alguien tiene que recibir esta palabra y decir, yo lo creo. Si está Furron ahí, que lo vamos a usar de Eliseo hoy. Entonces, está ahí Eliseo, él no está esperando nada y de repente, ahí va. Y le cae un manto de gloria, un manto que dice, Eliseo ni sabe lo que está pasando, está trabajando, pero el manto no le deja ver más los bueyes. Y dice la palabra que cuando el manto de Elías, porque eso fue lo que hizo Elías, le tira el manto y cuando este ve que le cae el manto, harto de mirar traseros de bueyes durante años, dice la Biblia, apenas Eliseo siente el manto, corrió hacia Elías. No esperó el lunes, no esperó enero, no esperó febrero, corrió hacia Elías. ¿Cuántos van a correr esta tarde? Corrió, corrió. ¡Corrió! ¡Aleluya! ¿Cuántos van a correr hoy? ¿Cuántos van a correr? Alguien tiene que decir ¡amén! ¡Wow! Por eso cuando yo tenía 19 años y un pastor me dice, flaco, ¿te animás a predicar? Yo nunca había predicado en mi vida. Estaba muerto de timidez. Nunca vi nada, muerto de miedo. Pero yo supe que era el manto que me cayó. Yo dije, a lo mejor no me lo vuelven a preguntar. A lo mejor es la última oportunidad que tengo, sin estudios teológicos, flaquito, con peso, lástima, que pasaba 2 veces para que me vieran. Cuando alguien me dijo, flaco, ¿te animás a predicar? Yo ni lo pensé. Dije, si no me lo pregunta más. Y yo me acuerdo que corrí y dije, sí. Y fui armando el mensaje mentalmente mientras subía las escaleras que me llevaba al stage. No tenía nada, yo no sabía nada, se me mezclaron todos los profetas. De verdad, le prendí una zarza a Noé, subí a Moisés al arca, un burro se tragó a Jonás y lo vomitó en Sodoma. Desastre. Y la gente como que no sabía, decía, mirá, era un burro el que tragó a Jonás, oh, aleluya. Pero yo sentía que algo había cambiado en mí. Yo sentía que los tiempos de mis bueyes habían cambiado. Y después tendría que pasar muchas cosas duras, muchos desiertos. Pero había cambiado algo en mí. Era libre. La famosa novela que leí cuando chico, La cabaña del tío Tom. Todo se reduce a una frase del viejo esclavo que en cierto momento, cuando uno de sus últimos amos lo castiga al punto de lacerar sus venas y dejar casi al rojo vivo sus propios intestinos de los latigazos que le daba, su amo le dice, Tom, no sé por qué maldita razón no puedo hacer que tus ojos cambien, que cambie tu mirada. Aún veo rebeldía dentro de ti. Y Tom le dice, no, soy tu esclavo, haré lo que digas. Y él dice, no, necesito quebrar tu espíritu. Y Tom le dice, solo podrás tener mi cuerpo hasta que me muera, pero por dentro soy un hombre libre y eso tú no lo vas a cambiar. Cuando uno compra su libertad, eres libre de la cautividad. Eres libre. Y yo quiero que se vayan con la sensación de libertad. ¿Están recibiendo esta palabra, sí o no? Yo quiero que te vayas con la sensación de libertad. Yo quiero que digas lo que Elías le dijo a Eliseo. Tú no naciste para mirar traseros de bueyes. Tú fuiste elegido para una vida mejor. Dios tiene algo diferente para ti. Tienes que decir, yo quiero cambiar. Yo quiero redireccionar mi vida en todo sentido. Que experimentes cambios en tu vida y que digas, yo quiero cambiar. No tiene que ver con que Dios haga un milagro. Ya el manto cayó. Porque eso es lo otro. No es que hoy voy a orar para que te caiga el manto. Si no hubiese caído el manto, no estás acá. Estás en esta iglesia escuchando este mensaje porque hubo un manto que cayó sobre ti, un llamado. Dios dijo, eres mi hijo. No tienes que morir
como creíste que ibas a morir. ¿Lo están creyendo, sí o no? Y ahí cambias de vida, cambia de perspectiva. Eres un hombre libre o una mujer libre. Y cuando eres libre, tu vida cambia. No te prometo que mañana no subas al freeway o que otra vez no tengas que levantar los calcetines de los mamuts o que no sientas la ingratitud de haber cocinado toda una mañana para que coman en 3 minutos o que no tengas que volver a la ratonera otra vez a hacer el trabajo por el que te pagan tan poco. Quizás tengas una larga temporada todavía allí. Lo que trato de decirte de parte de Dios es que cuando cambia tu interior, como Tom, cuando eres una persona libre por dentro y la cautividad se va, aún los jefes, los parientes van a notar algo diferente en ti. Eres indomable, no pueden civilizarte. La religión quiso civilizarme a mí por años y creían que me habían civilizado porque empecé a usar corbata, pero nunca pudieron civilizarme. Nunca la religión organizada pudo meter a este flaco dentro de su caja, de su status quo. Y siempre me rebelé a eso, porque sabía que de alguna forma esa esclavitud que no pudieron tener conmigo cuando yo era chico, la iba a lograr la religión. Y también fui libre de la religión. Fui libre de los fariseos. Fui libre de aquellos que critican todo, que dan críticas constructivas y nunca construyeron nada. Y yo fui libre de esos porque siento que en la libertad es cuando yo me renuevo como el águila, que Dios me da nuevas fuerzas, que Dios me hace levantarme otra vez como el ave fénix. ¿Cuántos quieren que Dios renueve sus fuerzas como el águila? ¡Aleluya! Vamos, ponte de pie, vamos, 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 vamos. No se detendrá jamás. River Church es un río que no se detendrá jamás. Viento de alguna otra parte, la llama no se apagará. Es un río que no se detiene. El arca por fin está en casa. El rey ha venido a morar. El avivamiento en calle Broadway. River Church es un río que no se detendrá jamás. River Church es un río que no se detendrá jamás. Quiero que, aunque te hablé de él, quiero que visualices este niño. Tiene en esta fotografía 5 años de edad. Me asesoré, 5 años recién cumplidos. Perdonen la baja calidad, pero eran las fotos que se hacían en ese momento. Es este servidor que les habla, ¿no es cierto? Esa mano gigantesca que aparece en mi hombro izquierdo es de mi papá. Y ahí yo estaba literalmente casi orinándome porque tenía que enfrentar un gran desafío. Es una de las pocas imágenes de mi niñez que recuerdo casi con totalidad. Fue cuando empecé a tenerle pánico al pasillo de la casa de la tía Josefa. Yo he hablado de esto en alguna ocasión porque las casas, en ese entonces, aquí está la fotografía, tenían la arquitectura de lo que se llamaban casas chorizo. Las casas chorizo tenían la particularidad, no es como una vecindad mexicana, aunque parece, era que todas las habitaciones eran conectadas por un pasillo. De esa manera, arquitectónicamente en Buenos Aires lograban poner más casas una al lado de la otra.
ese pasillo que ven ustedes a vuestra izquierda era el que conectaba todas las recámaras para finalmente allá en el fondo estaba el baño. Esa puertita blanca que se ve es el baño. ¿Por qué el baño estaba en el fondo? Presumo que por una cuestión de higiene, quizá. Pero nuestra familia, mamá, papá, mi hermano y yo, se quedaban en este patio en una mesa de mármol muy pesada que no sé cómo la quitaron ahí en esa foto, pero ahí estaba siempre la mesa de mármol. Entonces ahí pasábamos la tarde tomando una infusión argentina llamada mate, similar al café, parecido. Y de tanto en tanto a mí me daban ganas de orinar. Generalmente ya iba orinado, ya iba con la vejiga lo más vacía posible. Pero cuando se hacían 4, 5, 6 horas tenía que volver. Y ya oscurecía, esta foto es de día. Cuando oscurecía era tenebroso ir hasta el pasillo del fondo, porque los rayos de sol eran un artículo de lujo para ese hogar. Para completar el cuadro tenebroso había un televisor blanco y negro, sin sonido. No sé por qué no andaba el sonido. La tía decía, se me rompió hace años. Pero igual veo la novela y entiendo, esas cosas de vieja de antes. Cuando no aguantaba más las ganas de orinar, yo le decía, papá, yo necesito que vengas conmigo, quédate conmigo. Y entonces él decía, dale, camina que te veo. No, conmigo, quédate conmigo. Sufría. Ustedes me dirían, solo por caminar el pasillo, no sé si lo sufrirías tú también de adulto. Era realmente horrible. Yo le decía, quédate conmigo, como una película Stand By Me. No me dejes. Es lo que uno necesita cuando tiene que atravesar esos valles de sombra y de muerte, y ya no es un niño de 5 años, sino se transforma en un adulto. Porque yo pensaba que aunque esos días se terminaron, crecí, y lo más probable es que ese pasillo no sea ni tan oscuro ni tan tenebroso, y por cierto mi tía ya no vive más ahí. Lo cierto es que nos tocan en la vida de adulto volver a atravesar esos pasillos tenebrosos, esos lugares donde uno tiene que pasar solo, ya sea algo trivial como empezar un nuevo negocio, que si te sale bien, dices, pago mis deudas, salgo de los acreedores. Si te sale mal, solamente tú te quedas con las deudas asignadas, puede que pierdas la casa, que pierdas el automóvil, la reputación y posiblemente el sueño, la paz. Así que cuando tienes que atravesar un pasillo no es solo la sombra de muerte, sino el tener que emprender un proyecto que te da miedo caminarlo, que te da miedo traspasarlo. O quizás estés obligado, sí, a pasar por el pasillo oscuro del desempleo o de días en el hospital, o te toca enfrentar una demanda o el amargo papel de un divorcio y tener que ir a una corte. Lo que sea, son pasillos oscuros a los cuales tienes que atravesar en algún momento de tu vida. Y si te preguntara ahora mismo, ¿qué necesitarías? Lo primero que se te ocurre es, bueno, no pasar por ahí. Pero estamos suponiendo que no lo puedes evitar. Suponemos que sí o sí tienes que atravesarlo. ¿Qué necesitas? Exactamente lo que yo necesité a los 5 años. Stand by me. Quédate conmigo. No me abandones. Supongo que cuando uno puede pasar esos trances acompañado, uno se siente mejor. Este mensaje, como el de la mañana, va dirigido a los que están en este momento del año con un agotamiento emocional y espiritual que literalmente te sientes demolido. Ese cansancio demoledor que no se recupera con horas de sueño, porque el cansancio va más allá que el dolor físico, las coyunturas, los huesos. Es un cansancio del alma. Y esto le pasa a hombres de Dios, a mujeres del Señor, como aquellos que recién vienen a la iglesia. Hay mucha gente a esta altura del año cansada que no puede conciliar el sueño. Y si lo puedes conciliar a fuerza de pastillas, de antidepresivos o de mirar Netflix hasta la madrugada, hasta que se te caiga la cabeza del sueño, te das cuenta a la mañana que estás más cansado que la noche anterior. Es un cansancio acumulativo. Dicen los médicos que tiene que ver con una depresión generalizada que proviene de la falta de paz. Y si vamos a hurgar más profundo, esa falta de paz casi siempre nace o se dispara a partir de tener que atravesar un pasillo en la vida adulta. Pero ya no es un niño de 5 años que tiene que ir a orinar. Insisto, tiene que ver a veces con diagnósticos médicos, con un hijo que
se divorcia, con una hija que es traicionada, con alguien que se va a la universidad y no sabes cómo le irá, con un esposo que no te contiene, una mujer que no puede ser tu amiga, no sé. Hay diferentes factores en la vida que de pronto te vuelven a poner en ese pasillo oscuro de la tía Josefa, y sea cual sea tu situación crítica, lo único que necesitas es decir, stand by me, quédate conmigo, no me abandones. Necesitas no pasarlo solo. Si tuviste el infortunio de atravesar un funeral de un ser querido, no un funeral de un vecino, un funeral que te dolió, papi, mami, hijo, en el peor de los casos, cuñado, hermano, habrás notado de que llega un montón de gente, los deudos, a traerte sus condolencias, pero después que te dicen mi más sentido pésame, lo siento mucho, casi se olvidaron por qué vinieron. Algunos se quedan hasta el final, pero después tienen que ir a hacer sus vidas. Y tú te quedas solo con tu dolor. Es una soledad que se vive en solitario. No es una soledad que uno puede compartir. Ven, ayúdame porque me siento solo otra vez. Te van a decir, pero yo ya estuve en tu funeral. Ahora hay que atravesar el luto, y ese luto lo atraviesas solo. Si se trata de la muerte, dicen que tarde o temprano uno termina por reponerse. Tarde o temprano el tiempo amaina el dolor, hace que el dolor no sea tan intenso. El tiempo lo cura todo, dicen por ahí. Al cabo de los meses, de los años, con un funeral tratas, o por lo menos haces que lo superas. Pero ¿de qué qué me dices cuando se trata de un divorcio o de una quiebra financiera o de una enfermedad? El tener que lidiar con medicamentos, con insulina, con quimioterapia, con diálisis, y eso empieza a formar parte de tu diario vivir, y sientes que quienes te ayudaban al principio se hartan. Nosotros tenemos amigos, en particular un matrimonio amigo que él tuvo un ACV, o sea, un derrame cerebral, pierde toda la capacidad motriz, su esposa va, lo lleva a la clínica, pasan días en el hospital que se transforman en semanas, en meses, regresa a la casa, ahora su casa luce con rampas, porque él tiene que movilizarse en una silla eléctrica, no una silla eléctrica que lo electrocute, una silla con el... Porque dice, pobre hombre, lo van a electrocutar encima, no, una silla con movilidad propia. Llenan la casa de elementos para que él pueda sentirse más cómodo, y al principio vienen muchos familiares, muchos seres queridos, y luego se empiezan a cansar, y la que sigue con el mismo dolor y con el mismo trance es la mujer, las hijas. La gente se empieza a cansar, y a veces ellos nos dicen es que se cansan de venir, no ven cambios, no ven que hay un milagro rápido, y la gente te deja que el pasillo lo pases solo. Y tú sigues diciendo, stand by me. Yo necesito que lo compartas conmigo. Pasa hoy, pudo haberte pasado en la infancia. Tú dices, ahora que lo mencionas, yo me pregunto por qué pasé sola, por qué nadie me defendió cuando abusaron de mí y robaron lo más preciado que tenía, que era mi inocencia. ¿Por qué mi madre no me defendió y prefirió creerle a ese hombre antes que a mí? ¿Por qué nadie me preguntó por qué yo era un niño o una niña que vivía con los ojos tristes? Si ustedes vieron la fotografía mía recién, no pretendo dar lástima porque ya creo que no los tengo, pero sí tenía ojos tristes, no sonreía yo en las fotos por un montón de cuestiones que hoy no vienen al caso. Yo me sentía que era un niño triste, y me pregunto cuántas veces en esos momentos yo me sentí tan solo que hubiese dado cualquier cosa por sentir a alguien que entendiera exactamente lo que me pasaba. Mamá estaba enferma de cáncer desde que yo nací. Entonces, cuando yo tenía unos 6, 7 años, supongo que ella tenía que afrontar la quimioterapia, y papá no podía pedir permiso en su empleo, era carpintero. Así que él se iba a trabajar a la carpintería, no había nadie que nos cuide, y mi hermano mayor, que tenía apenas 12 años, se iba con mamá al hospital. Y a mí me prometían que me iban a traer un autito de regalo si me quedaba solo un par de horas, 3 o 4 horas en realidad. Hoy en día denunciarían a mamá por eso. Yo tenía 6 años, 7 años y me quedaba en casa en una sillita verde, aterrorizado de moverme de la silla. Me parecía que había sombras por todas partes, que había fantasmas por todos lados. Tenía 6 años. Entonces se encendía la tele y no había televisión las 24 horas.
Era una programación que empezaba a las 12 del mediodía. Los que son de Justin Bieber para acá no tienen idea de lo que estoy hablando. Pero la tele empezaba al mediodía con un noticiero. Antes había una placa en blanco y negro con un indio que decía señal de ajuste. Así que yo ponía la señal de ajuste y el sonido era... Lo ponía porque era la única música que había en casa. Ponía la señal de ajuste y esperaba el noticiero de las 12, esperando que alguien me haga compañía. Me he preguntado una y otra vez si todo eso no influenció en mi vida adulta. Posiblemente sí. Tuve que aprender a convivir con la soledad. No quedaba otra. Mamá estaba muriéndose, papá tenía que trabajar. No podía faltar cada sesión de quimio que tenía mi mamá. Pero si yo pudiera volver el tiempo atrás y me preguntaras, ¿qué necesitabas en ese momento? Compañía. Alguien, algo. Hablaba con muñecos de peluche. Hablaba con lo que encontraba a mano. Stand en mí. Yo quería que alguien se quede conmigo. Lo mismo que me ocurría en el pasillo. Y estoy convencido que todos los que están aquí en esta tarde han pasado momentos así, o en la infancia o en la vida adulta. Momentos en que nadie parece que te comprende en profundidad lo que estás pasando. Por eso cuando le decía al Señor, ¿qué mensaje quieres que le dé a tu pueblo este domingo? Él me hablaba una y otra vez acerca de su omnipresencia. No estamos muy conscientes ni como creyentes de que la omnipresencia de Dios es una verdad precisa. ¿Sabes lo que es omnipresencia? Que el Señor está presente en todo momento, en todo lugar y en todo el mundo con todos. Cualquiera que sea el pasillo que te encuentres, cualquiera sea tu momento de soledad, tienes que saber que Dios está allí observándote contigo, cubriéndote, rodeándote, acompañándote, apapachándote. Claro, a esta altura yo sé que los aplausos son tímidos porque dicen, bueno, está bien, pero no fue así como lo sentí. Yo tampoco. Cuando yo pasaba el pasillo, no sentía que Dios iba conmigo. ¿Para qué me voy a hacer el espiritual? Más yo sabía que en ese pasillo, aleluya, los ángeles iban conmigo. No, yo no sabía nada. Yo estaba muerto de miedo. Y cuando me quedaba en las sesiones de quimio de mi mamá, tampoco me sentí acompañado. Lo único que lamento es porque no hubo un predicador como yo en aquel entonces al que yo escuchara. Al contrario, a mí me decían que cuando uno metía la pata, Dios se alejaba. Que cuando hacías algo malo, Dios te borraba del libro de la vida. Y ni lo llames a Dios porque está enfadado contigo. Pero yo hubiese dado cualquier cosa por oír un mensaje donde me dijeran, Dios es omnipresente. Dios está contigo todo el tiempo. Todos necesitamos relacionarnos con alguien. Nuestros niños dicen, ¿puede venir fulanito a casa? Nuestra Megan dice a veces, ¿puede venir mi amiga Lucy a casa? Desde que tenía 5 o 6 años. Necesitamos la amistad. Dios creó esa necesidad en nosotros. De ver a alguien y decirle, ay, qué ganas de contarte lo que me pasa. Creo que no hay sonrisa más amplia en el rostro de alguien cuando se encuentra con un amigo de hace tantos años. No hay sonrisa más grande que un abuelo cuando abraza a un nieto. Todos necesitamos sentirnos queridos, extrañados y a la vez que ese sentimiento sea recíproco. Sin embargo, a veces ni el mejor de los amigos, ni el mejor de los cónyuges, ni el mejor de los camaradas puede suplir ciertas necesidades. Porque los amigos se mudan, los amigos se mueren, los familiares se van a vivir lejos y a veces el más comprensivo de los amigos a veces ni te entiende lo que te está pasando. A veces ni siquiera el más confiable de los amigos resulta ser el más confiable. Tú le cuentas algo, pretendes que muera en él y luego notas con horror cómo él cambia la manera de mirarte y sientes que ya no te respeta a partir de lo que le abriste el corazón. A veces sientes que no puedes contarle a tu cónyuge exactamente lo que te está pasando. Y hago una aclaración, no estoy haciendo apología de que le ocultes cosas a quien duerme contigo, pero a veces lo que te pasa es tan intrínseco, es tan tuyo. Y con esto no interprete que se trata de un pecado. Digo que a veces tienes una angustia, una tristeza tan profunda acá, que hasta te da pena contarlo porque dice, no me va a entender. De hecho, es lo posible que te haya pasado,
que con una amiga o con un amigo o con tu esposo o esposa dijiste, estoy triste. Y hoy te mira con cara de condenado y te dice, ¿triste por qué? Estás loca. Y tú lo que necesitas es no una comprensión racional, sino una comprensión almática. Y a veces no te la pueden dar. Y esto nos pasa a los varones, les pasa a las mujeres. No tiene que ver con menopausia o andropausia. Tiene que ver con pasillos oscuros que nos tocan vivir. Y que a veces no todo el mundo te puede entender. Ni siquiera quien más ama te puede entender. Hay días que das vueltas, noches que das vueltas y vueltas en la cama y te sientes deprimido. En las iglesias no se habla mucho de esto porque dicen depresión, eso es un espíritu. Y no siempre es un demonio. A veces tiene que ver con ciclos, inclusive con sales cerebrales, que a veces se mezclan de una manera diferente conforme la edad, conforme el estrés. Y entonces de pronto un día te empiezas a poner triste. Le pasó al profeta Elías. Elías desafía a los profetas de Baal y después le agarra un cuadro depresivo tan fuerte que me dice, ojalá me muriera. Elías tenía un cuadro suicida. Y era Elías, un hombre que dice la Biblia semejante a pasiones como las nuestras. Entonces hay un momento que uno se siente tan triste que si no puede contarle a nadie, eso se mete para adentro y lo empiezas a guardar. Allí se incuban las enfermedades. Ahí es cuando el estrés se desata en un pico de depresión, en un ACV, en un ataque cardíaco. No siempre tiene que ver con arterias tapadas por mala alimentación. El 80% de los ataques cardíacos tienen que ver con el estrés. ¿Qué es el estrés? La preocupación constante, la ansiedad, que es incluso peor que la preocupación. La preocupación es, hay una serpiente en mi césped. La ansiedad es, podría haber una serpiente en mi césped. Encima te preocupas antes de que aparezca la serpiente. Recién al otro día viene tu suegra a casa, ni siquiera esa noche. La ansiedad es, ¿qué tal si pierdo el empleo? ¿Qué tal si la gente no viene? ¿Qué tal si me dejan de amar? ¿Qué tal si me traicionan? Y ese, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Te empieza a enfermar. Claro, preguntémonos, ¿cuánta gente existe con la cual puedes llamar y decirle, ¿te puedo contar que estoy preocupado por lo que me pasaría? Te diría que estás loco. Por eso John Maxwell dice, en toda tu vida, si eres una buena persona, lograrás cuatro amigos que carguen tu ataúd. Pero es muy difícil que logres un amigo al cual llamar a las 3 de la madrugada y decirle que estás preocupado sin tener que disculparte primero. Es muy difícil tener a alguien a quien llamar y decir, ¿sabes qué? Vayamos a tomar un café. Cuando no teníamos a Cristo tomaban tequila, ahora toman café. Pero necesito hablar, ¿de qué? No sé, tal vez solo que me escuches o tal vez nada, hazme compañía. Stand by me. Cruza el pasillo conmigo. Es todo lo que necesito. Pero el dolor es tan, insisto, intrínseco, tan privado, que lo único que nos alienta es la omnipresencia de Dios. Porque este es el punto. Estás pensando, a ver, ¿por qué Dios pondría en mí una necesidad de tener una amistad profunda si al fin y al cabo nadie da la valla, nadie da con la altura? En otras palabras, necesito un amigo a quien contarle lo que me podría pasar, lo que me está pasando, lo que tengo miedo que me pase, pero me dices que lo más probable es que me sienta solo o sola. Claro, entonces, ¿por qué Dios pondría esa necesidad de amistad si no tienes con quién suplirla? Y esta es la respuesta. Dios quiere que te diga, que te lo grabes en tu mente y en tu corazón. Él es tu amigo supremo. Él siempre está dispuesto para oírte. Ansiedades, problemas, crisis. Pero la religión nos ocultó esa relación con Dios. Yo puedo pensar que mi vida cristiana se divide en dos partes. Cuando Dios era simplemente creencias y no hacerlo enojar, para mí era un jefe nada más. Me dieron las reglas de empleado y lo que debía y lo que no debía hacer. Esa fue mi primer parte de la vida cristiana, lamentablemente casi la mayoría. Luego una segunda parte fue cuando me relacioné con Él. Cuando empecé a ver la Biblia como que Dios la escribía sonriendo. Cuando me di cuenta que yo le importaba a Dios. Y ahí cambió mi relación. Ahí encontré un amigo. Y un amigo, ustedes saben, está allí cuando se te encarna la uña.
Un amigo está allí cuando simplemente tienes ganas de llorar. Eso hacen las mujeres cuando se ponen tristes. Toman un bote de helado, de ice cream, y llaman a una amiga. Se asegura que la amiga también engorde y las dos lloran un rato. En algún punto nos olvidamos que podemos decirle a Dios lo que yo le decía a mi padre: stand by me, ve conmigo. La Biblia narra que nos olvidamos de su omnipresencia por una razón lógica. Sabemos que Dios está allí, pero no conmigo. O sea, Dios está en su trono, pero no está en mis situaciones privadas. La Biblia narra el incidente de que Moisés, de pronto, él todavía no está en el desierto con las ovejas. Él está viviendo como el príncipe de Egipto, o como uno de ellos. Y ve que un egipcio maltrata a un hermano judío. Y allí, él, sabiendo que él es judío, mira hacia la izquierda, mira hacia la derecha, mira hacia la izquierda, ve que no hay nadie y mata al egipcio. Pero se olvidó de mirar para arriba. Dios sí lo estaba viendo. David vive algo similar. David de pronto se mete en un lío, hace algo que no debió hacer porque también se olvidó de mirar para arriba, solo miró a la derecha y a la izquierda. Y luego confiesa: ¿a dónde me voy a ir de tu espíritu? ¿Y dónde voy a huir de tu presencia? ¿En un hotel lejos de casa? ¿En un antro a media luz? ¿Tomando esa bebida que no tomarías en público? ¿Fumando? ¿Codiciando lo que no debieras o a quien no debieras? Donde sea que lo hagas, hay un momento donde el Señor dice: puedes ocultarte de todo el mundo, pero no de mí. No puedes engañarme. Tú no puedes engañarme el domingo, puedes vestirte bien, puedes engañar al pastor porque es muy menso y él se deja engañar rápido, pero no lo harás conmigo. Puedes engañar a tu cónyuge, puedes engañar a tus hijos durante un tiempo, pero no puedes engañarme a mí. Tienes que mirar hacia arriba y saber que yo te observo. David, luego que se confronta con que Dios lo está mirando todo el tiempo, él dice: si yo subiera a los cielos, allí estás tú. Si hiciere mi estrado en el infierno, ahí tú estás también. O sea, David se da cuenta que no puede escapar de la presencia de Dios. No es esto lo medular del mensaje, porque no quiero que se vayan más deprimidos de lo que algunos vinieron. Nada más estoy sentando la base. Ahora se va a poner mejor. Pero necesito que entiendas que no te puedes escapar de Él, que Él lo conoce todo, que Él lo ve todo, a donde te vayas. ¿Crees lo mismo, sí o no? El Salmo 139:3 dice que Dios conoce nuestro itinerario antes que lo imprimas. O sea, que no has hecho ni harás ningún viaje sin que Dios sepa primero dónde irás, cómo llegarás y por qué irás hasta ahí. Has escudriñado mi andar, mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Todos. No hay ningún sitio que tú vayas que Dios se quede. No hay un lugar que sea tan oscuro, tan pecador, que diga: Dios no entrará aquí. Tú no puedes decir: mira, Dios, te va a dar pena lo que vas a ver, por tu bien quédate afuera. Tú no puedes hacer eso. Él entrará allí y lo verá todo. Esa es la omnipresencia de Dios, que está en todo sitio. Sigue diciendo David: aún está mi palabra en mi lengua, y Jehová, tú la sabes toda. O sea que Dios no necesita que insultes para que se te compute el insulto. Tú dices, y Dios dice: yo ya te vi, conozco las intenciones de tu corazón. Pero qué linda que estás, estás más gorda, ¿no? Y Dios sabe a dónde la mandaste a la hermana, que la mandaste un poquito más allá de Tijuana, ida y vuelta. Dios sabe. Dios dice: antes de que tu palabra salga, yo ya la conozco. Detrás, delante, me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Y luego dice David: este conocimiento es demasiado maravilloso, no lo puedo comprender. Cae de rodillas David, porque no puede entender que no hay nada que le sea oculto a Dios. Yo sé lo que estás pensando. Uy, yo también tengo ganas de caer de rodillas, porque ahora que lo pienso, con solo esta semana ya estoy fregado. Pero David no cae de rodillas lleno de culpa.
Más adelante el Salmo revela que hay gozo en su corazón. Porque cuando descubres que Dios sabe tu levantarte y tu acostarte, tu pensamiento más distante, tu palabra antes que salga de la boca, sabe lo que miras, lo que piensas, tus cabellos son contados, lo único a lo que concluyes es: de verdad le importo a Dios. Soy una persona importante para mi Dios. De verdad le importo a mi Señor. ¡Aleluya!